Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. La voz que incomoda al escenario deportivo. Al aire todos los miércoles a las 21 horas por radio La Voz del Migrante. Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Es el momento de saltar a la cancha. Está a punto de iniciar el único programa deportivo rebelde del país. Fútbol Rebelde Ecuador.
No se despeguen de la sintonía. Hola, hola con todos, buenas noches. Y llegó el miércoles, un miércoles más de Fútbol Rebelde Ecuador. Nuevamente gracias por seguirnos, gracias por estar aquí. Hoy tenemos un programa especial, hoy tenemos un invitado también de lujo. Un poco también contextualizando, ya hablamos un poco sobre lo que sucedía con la protesta social allá en Colombia y hoy vamos a referirnos y contextualizar un poco también sobre la situación en Chile, sobre el tema de la constituyente, el proceso constituyente como tal, así que tendremos un invitado ahí justamente de lujo de un colectivo amigo que estará hoy con nosotros, así que invitados a quedarse, como ya saben, estamos aquí con ustedes. No se olviden de compartir, darle like a la página y de difundir para que podamos llegar a más personas. Agradecemos también a Ecuador Today y a La Voz del Migrante por siempre darnos el aguante, porque gracias a ellos estamos aquí hoy con ustedes como cada miércoles. Y no se olviden que estamos el domingo 9 de la noche en Ecuador, 11 de la noche en Argentina en la Conquista del Pan. Y por Editorial Mestiza, los compañeros de Editorial Mestiza que también nos retransmiten, 2 de la tarde en Chile, 1 de la tarde en Ecuador, así con el programa el día de hoy. Mandarle un saludo también a la Red Internacional de Fútbol Rebelde y Popular y a hinchadas antifascistas que siempre nos hacen el aguante. Y sin más, le doy el paso al Doug Espoli. ¿Qué dice Doug? ¿Cómo le va? Feliz de estar usted, pues. ¿Cómo le va, Luisito? Claro, ya sabe, ya la felicidad de cuando ya el equipo gana después de un año que no participó. Pero bueno, eso ya después vamos a conversar un poquito ahí con el compañero Mateo, que debe estar un poco triste también de esa victoria contundente que tuvo el Espoli con el Deportivo Quito. 3-1. Así. Ya va a exagerar. Así contundente nomás, fue 3, así como que para no cansarnos, porque el otro partido ya va a ser un poco ya más complicado con el Rayo. Así que no nos cansamos mucho, solo hicimos los 3 goles y ya nos defendimos nomás. Pero bueno, un saludo para toda la people que se conecta todos los miércoles en Fútbol Rebelde. Hoy vamos a tener un programa muy especial, creo que vamos a seguir esa misma línea de la que hemos estado trabajando y conociendo, ¿no? Lo que está sucediendo con estas luchas antiimperialistas en América Latina. Yo creo que es súper importante. Alguna vez cuando nos reunimos nosotros en el 2019 gritábamos alerta, alerta que camina el antiimperialismo por América Latina y ahí está, ¿no? Yo creo que las luchas estudiantiles, las luchas populares, las luchas de las mujeres están armándose. Yo creo que es muy importante ir conociendo los contextos que se van dando en los diferentes países, ¿no? Y ahora el caso chileno, que es un caso muy complejo, el caso chileno, ¿no? Porque en algún momento era el ejemplo del neoliberalismo en América Latina y ahora vemos que es un fracaso total, ¿no? Entonces sí es importante como ir debatiendo y todo eso y que la gente vaya conociendo del gobierno que nosotros tenemos, Lazo, que va a ser un gobierno neoliberal y al que nosotros tenemos que estar constantemente luchando, ¿no? Así que un programa súper bacán. Vamos a hablar de la segunda categoría, el fútbol femenino aquí en el Ecuador y también un poco del fútbol femenino en la Champions. Y luego hablaremos también de lo que ha sucedido en la política ecuatoriana, ¿no? Cada día más nefastas. Eso, Andresito. Hay un saludo a la people del Espoli que debe estar feliz. Que festejó. Y sí, tenemos un programa bastante interesante. También vamos a hablar sobre los camisetazos, sobre las alianzas, los pactos que nos deja la política ecuatoriana también en coyuntura un poco más adelante. Pero bueno, también le doy el paso al Doc Warmi, que está con nosotros también. ¿Qué dice, Doc? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Andresito? Buenas noches. ¿Cómo le va ahí a toda la mesa? Primero que nada, muchas gracias al compa por visitarnos desde Chile. Extenderle el saludo fraterno, las felicitaciones porque Chile se ha convertido en ejemplo de lucha. Y vamos a conversar sin ejemplo de organización también, ¿no?
Saludos a todos los que nos ven en las retransmisiones también. Esperemos tengamos un buen programa y arranquemos nomás que el tiempo es bravo. Esa es la actitud. Y sí, bueno, como ya hablamos, un proceso bastante interesante. Lo que pasa en Chile también es sepultar la constitución surgida de la dictadura. Así que le cedo el paso ahí, el pase a gol, digámoslo así, al compa Tomás de Fútbol y Resistencias. Buenas noches, ¿qué tal, Tomás? ¿Qué tal, compa? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Buenas noches, Andrés. La paro de pecho y doy las gracias también al espacio, a ustedes, para poder conversar un poco sobre lo que está ocurriendo aquí en Chile. Chévere. Sí, sí, sí. Y vamos a darle con todo. Vamos a darle todo lo que ha sido este proceso constituyente. Pero antes que nada, antes de conocer un poco, quisiéramos que nos cuentes, Tomás, en qué consiste Fútbol y Resistencias, cómo surgen, cuáles han sido sus líneas de acción un poco para que también la gente que nos está escuchando se pueda enterar y saber lo que hacen ustedes. Bueno, la verdad es que Fútbol y Resistencia surge hace un par de años atrás, no recuerdo muy bien hace cuántos años específicamente. Yo no estuve en la génesis de ese espacio de organización, pero sí podría contarles que Fútbol y Resistencia se coloca como un espacio de coordinación de otros espacios también. Un espacio de construcción de organización, un espacio de formación también. O sea, durante muchos años hemos trabajado talleres de formación referidos de repente a situaciones con respecto al fútbol, pero también a otras cosas. Nosotros no consideramos que el fútbol es totalizante en ese sentido y nos hemos puesto al servicio de, por ejemplo, levantar espacios de formación de educación popular, trabajo con escuelas populares, con escuelas de barrio, de fútbol, y en verdad el espacio actualmente se encuentra trabajando en articulación con otras luchas futboleras también, tanto dentro del país como en la red, como en la red internacional de la que he comentado. Y dentro del país ya llevamos, hace 2 fines de semana atrás, se realizó el segundo encuentro de luchas futboleras, donde se agrupan distintos colectivos, organizaciones de hinchas, organizaciones de, como les decía, de escuelas de fútbol de barrio, de escuelas de fútbol populares, y para tener más o menos una mirada común en relación a lo que está ocurriendo tanto a nivel país como específicamente con respecto al fútbol. O sea, nosotros últimamente hemos trabajado la idea de acabar con la sociedad anónima dentro del fútbol chileno, el daño que le han hecho un poco el mercado y la lógica del mercado a los clubes, como muchos clubes también han terminado en bancarrota. Y finalmente este encuentro de lucha futbolera en Chile viene a responder un poco a eso, a tener una idea común y poder tener un horizonte también común donde hacia dónde avanzar quienes estamos aquí metidos en las organizaciones relacionadas con el fútbol. Buenísimo, buenísimo. Y sí, también Fútbol Resistencia es parte de la Red Internacional de Fútbol Rebelde Popular. Hemos trabajado en algunas cosas, así que también aprovechar y darles un saludo. Dele, Doc, es Polizú. Ahí le cedo el pase. Ya, bacán. No, qué chévere que estén haciendo un trabajo, su trabajo y es muy importante porque si bien ustedes comienzan a poner la lucha desde la idea de liberar al fútbol, ¿no? Politizar al fútbol, que es una de las cuestiones importantes, también generan estas luchas futboleras desde la literatura. O sea, coméntanos un poquito, antes de pasar a la cuestión más política en sí, ¿cómo es esta relación que ustedes están teniendo con los encuentros de luchas futboleras y cómo esto termina siendo puesto en la práctica ya en los textos, en los libros, en la difusión, ¿no? Para reflexionar todos esos encuentros, generar esas incomodidades al sistema, pero también para aprender sobre la experiencia y los saberes del... Creo que se cortó. Ahí está, Doc. Creo que se cortó, Doc. Que sí, ¿me escuchas? Sí, ahí estamos. Ya, no se escuchó la pregunta. No, se cortó. Dele, Doc. Perdón, capaz que fue el internet. Bueno, lo que decía es cómo ustedes, que nos comentes un poquito de esta
acción colectiva que ustedes van teniendo dentro de las luchas futboleras, la politización del fútbol, con esta idea de crear compilados de textos generando como estas editoriales alternativas para conocer estas reflexiones, los encuentros, estas formas de incomodar al sistema mediante el fútbol, pero también mediante las prácticas editoriales alternativas. Coméntanos un poquito sobre esto, ¿sí? ¿Cómo lo Sí, realizan y cuál es sí, el por su- objetivo en sí, ¿no? sí, por supuesto. Mira, igual nosotros en el espacio de fútbol y resistencia tenemos hartos compañeros y compañeras que eh, se dedican, o sea, no sé si se dedican directamente, pero parte de su quehacer cotidiano es trabajar la producción de conocimiento de una forma alternativa. ¿Por qué? Porque igual consideramos que muchas veces la producción de conocimiento muy académica queda como en la academia misma y nosotros no nos interesa que quede en la academia misma, principalmente porque no trabajamos directamente con la academia, no trabajamos directamente con las universidades o centros de investigación, sino más bien trabajamos con la gente de barrio, trabajamos con la gente de los territorios, de las poblaciones, y muchas veces a esa gente no le llegan los textos, no le llega la producción de conocimiento y si es que llegase a llegar, llega de una forma en la que no es tan entendible, con palabras muy aparatosas, muy difíciles de entender, y de eso se han encargado algunos compañeros que incluso han iniciado proyectos propios, como lo es la editorial Mestiza, La Mestiza, que retransmite este programa, y se han dedicado también a llevar ese conocimiento y a sistematizar un poco lo que hemos ido hablando, que igual es un tema complejo, o sea, sistematizar discusiones de encuentros de 50 organizaciones distintas como son el encuentro de lucha futbolera, no es una tarea fácil, para nada. Entonces ahí el trabajo ha sido arduo de varios compañeros y compañeras y, y en ese sentido como que yo aplaudo, yo no participo directamente como les comentaba, pero creo que es sumamente importante poder bajar un poco a estas discusiones que se dan en otros términos a un lenguaje futbolero, a un lenguaje común para la gente de a pie, como se dice aquí en Chile. La gente de a pie la consideramos el común y corriente. Entonces, eso, principalmente eso ha sido como la tónica en los últimos años, de poder sistematizar, de tener síntesis de los talleres que se realizan, de los encuentros que se realizan, y lo hemos plasmado o se han plasmado en libros, se han plasmado en cartillas de autoformación, por ejemplo, se han plasmado en a veces fanzine, cómics, ahí intentamos buscar la mayor heterogeneidad para poder difundir un poco lo que ocurre tanto en los encuentros, los talleres o las discusiones mismas que tenemos nosotros como fútbol y resistencia. Qué bacán, porque sí, yo creo que una de las cosas importantes es la idea de decolonizar la academia, ¿no? Yo creo que la academia es uno de los problemas súper graves que sigue todavía siendo colonizada, ¿no? Y el hecho de crear estos saberes populares, ¿sí? Y crear conocimientos del pueblo, yo creo que es una resistencia para la idea de decolonizar todo el pensamiento y todo el conocimiento latinoamericano. Lastimosamente, en nuestras escuelas, universidades, nosotros aprendemos el conocimiento occidental, pero ¿cómo llegar, ¿no? Con el conocimiento latinoamericano y es parte de ahí, ¿no? Estas acciones colectivas dentro de los saberes populares que me parece súper chéveres. Claro, sí, por supuesto. Sí, tiene razón. Yo lo que quería quizás desviar un poco la atención de ese tema, porque qué bacán que es que se trabaje de esta manera para despolitizar el fútbol. Pero con una pregunta un poco más coyuntural, quisiera averiguarte, compa, ¿qué es lo que se siente desde las organizaciones sociales en resistencia con los resultados que se dieron el domingo? Wow, una gran pregunta. Es complejo, yo creo que no hay no hay un único pensamiento, no hay una única voz. Eso es algo característico de nuestro país. Creo que, y bueno, y también nutritivo para los sucesos históricos, que no exista solamente un único pensamiento. Mira, yo podría comentarte que existe por un lado una importante esperanza. Creo que la gente ha colocado una esperanza en este proceso, en el proceso de la asamblea, o sea, el proceso de la nueva constitución, que es a través de una convención constituyente, no es una asamblea constituyente como tal. Y ahí quizás podemos conversar después de qué se trata la convención constituyente.
Pero por un lado está como sensación de esperanza, de que quizás pueden cambiar las cosas que han ocurrido en los últimos 30, 40 años en Chile, pero también existen varios sectores que lo ven con desconfianza, por lo mismo que ha ocurrido durante las últimas décadas en nuestro país, porque finalmente la idea del duopolio, que no solamente en Chile, sino que en gran parte de Latinoamérica, hace tener desconfianza frente a un proceso que podría haber sido con muchas otras garantías, y que de repente por haber delegado a que se gestara el proceso en los partidos tradicionales, por ejemplo, a veces esas garantías no se ven con buenos ojos que se puedan cumplir. Entonces ahí está como ese vaivén entre la esperanza, pero también un poco ahí de incertidumbre, como de verlo con ojos de escéptico todavía. Justamente, dele, perdone que le corte. Sí, un poco nos queda la duda, ¿no? Porque por un lado hay esa lectura que se da desde afuera de que ha sido que está bueno que independientes, que la izquierda, entre comillas, haya ganado un buen tanto de los puestos para la convención constituyente, pero también vemos de compañeros y compañeras de otras organizaciones lecturas de que sigue siendo una farsa, ¿no? De que sigue estando controlado el poder por una élite económica, por una élite política y que en esa constituyente no se refleja los intereses del pueblo. ¿Ustedes por dónde más se colocarían? ¿Por qué lado? Mira, antes de responder, me voy a colocar de los políticos. Antes de responder la pregunta como tal, igual comentarte que quizás hay un sentimiento generalizado de que es necesario cambiar la Constitución. Eso no está como en tela de juicio. La Constitución actualmente en Chile fue creada en dictadura, fue impuesta en dictadura. Se crearon los principales pilares económicos, culturales, valóricos, el sistema de pensiones, que es pésimo, el sistema de salud, el sistema de educación. Entonces, todos esos elementos, la población en general tiene clarísimo que es necesario cambiarlo. El tema yo creo que empieza a surgir y empieza a tener como un carácter de no saber bien si es que creer o no en este proceso, por dónde inicia el cambio de constitución, que finalmente tiene que ver con la revuelta del 18 de octubre en Chile. Una revuelta que fue totalmente espontánea, que muchos, o sea, si bien se veía venir porque siempre ha sido una olla de presión, nadie sabía cómo iba a ser, nadie sabía cómo iba a explotar, y esa revuelta fue de un carácter de una violencia muy alta, y yo diría que con conciencia de que la violencia que se estaba ejerciendo era una violencia política y también desde una raya contenida de la gente en general. Entonces, lo que ocurre es que un mes prácticamente después de que inicia la revuelta en Chile, exactamente el 15 de noviembre, se junta la totalidad de partidos políticos, de derecha, de centro izquierda, y también los partidos nuevos, los partidos más progresistas, Frente Amplio, se juntan todos, están largas horas debatiendo qué hacer con respecto a lo que estaba ocurriendo en Chile, porque la revuelta no había acabado. De hecho, se estaban gestando espacios de organización muy claves para ver cómo seguía dándose la revuelta, y ellos entregan ni siquiera como una propuesta, como algo que se va a hacer, el cambio de constitución, y le colocan el acuerdo por la paz. Y sin consultarle a nadie, y si bien se estaba conversando la necesidad de cambiar la constitución, era una de las necesidades de la población en Chile, porque claro, es el pilar fundamental que sostiene el resto de cosas que precarizan y generan desigualdad en nuestro país. La gente en ese momento no era como un grito unísono que dijera como, oh, queremos nueva constitución o asamblea constituyente, sino que habían diferentes situaciones. Entonces fue una situación como impuesta desde ese momento, y también tuvo un costo, porque digamos lo que estaban los partidos de derecha que apoyaron a la dictadura dentro de ese acuerdo, y ellos no iban a dejar que fuese así simplemente, así como, ok, le damos la nueva constitución, sino que el costo principal fueron leyes represivas en ese momento que mantienen hasta el día de hoy compañeros presos y compañeras presas. Entonces, por eso, desde su gestación, ahí hay un problema desde la gestación en torno a la desconfianza frente al proceso. Como, ok, sí, lo más probable es que yo, que estaba protestando, que estaba en la revuelta, en los espacios de discusión dentro de la revuelta,
Lo más probable es que pensaba que era necesaria una nueva constitución, pero me la vinieron a entregar. Me dijeron así como, esta va a ser la constitución, o sea, esta va a ser así va a ser el proceso, nosotros vamos a decir cuáles van a ser los quórums, y eso igual, claro, como dices tú, en varios sectores de la revuelta y de organizaciones, causó desconfianza desde un inicio. Exactamente. Dele. Ya, chévere. Sí, yo voy con una inquietud justamente alrededor de eso, pero antes voy con los saludos también y hay una pregunta para Tomás justamente en los saludos. Un saludo para Fantasma de la Altura, gracias por seguirnos, compa. Dice, buenas noches, buen programa. ¿Hincha de qué club es el invitado? Pregunta ahí para Tomás, que ya nos dijo, pero yo le he contado a Tomás. Yo soy hincha de Colo-Colo desde la cuna al cajón, como se dice aquí en Chile, eh, familia colocolina, y participo también en algunos espacios con respecto a Colo-Colo, de hinchas. Intentamos ahí para dar el dato y la información que últimamente se está gestando un movimiento de hinchas, de socios, que pretenden recuperar el club, se llama Recuperemos Colo-Colo, y bueno, eso. Chévere, chévere. Ahí, y justamente en eso iba mi inquietud también, porque uno de los planteamientos, aparte de que, o sea, de que se intenta de que cambiar la constitución un poco, superar esta estela de la dictadura, todo el proceso, además de la resistencia que hubo, pero uno de los puntos trascendentales que muchos colectivos, hay mucha reflexión al respecto, es de qué manera dentro de la constitución, la nueva constitución que se va a redactar, se puede cambiar esta figura de las sociedades anónimas, el caso mismo de Colo Colo, ¿no? No sé cómo visualizas tú, Tomás, este tema de las sociedades anónimas. ¿Ves factible que sea posible por medio de la Constitución el cambiar este modelo de gestión, el recuperar un poco los clubes para los hinchas y que dejen de ser algo así como una especie de empresas? No sé, ahí más o menos qué nos puedes contar. Sí, mira, igual es un tema que se ha ido tocando el último tiempo, quizás no de forma de lleno o tan explícitamente, por ejemplo, en los encuentros de lucha futbolera ni nada por el estilo, pero sí son temas que se conversan, así como cualquier otro tema, así como, en qué va a quedar la educación dentro de la Constitución, la salud. Y el tema del fútbol es importante, somos un país bien futbolero, aunque a veces no tengamos los mejores resultados quizás, pero somos un país bastante futbolero y las principales, por ejemplo, las principales hinchadas de los clubes más grandes, se podría decir, o con la hinchada más grande, con más títulos en Chile, que son Católica, que son Colo-Colo y que son Universidad de Chile, lucharon palmo a palmo, estuvieron al codo a codo, estuvieron en la revuelta, cosa que no había ocurrido nunca, o sea, desde el inicio de la hinchada, que fue hace unos 30, 35 años atrás aquí en Chile, nunca había habido un proceso en el que los hinchas se sintieran, se sentaran a luchar juntos por una misma causa, ni siquiera pensando, por ejemplo, en sacar a las sociedades anónimas del fútbol chileno. Entonces, partiendo desde ahí, yo creo que es un tema importante, pero también siento que las actuales organizaciones ligadas al fútbol no están en la posición de ir a proponer así como temáticas a la Convención Constitucional, a esta nueva Constitución, principalmente porque no tienen una forma de conectarse directamente con la institucionalidad. O sea, claro, sería a través de los clubes, pero los clubes tampoco tienen como, por ejemplo, no sé, algún elemento, algún espacio institucional donde conversar la política del fútbol chileno o algo por el estilo. Yo creo que tampoco les interesa. Yo creo que ellos están más enfocados en términos de mercado, de las ganancias, de que el hincha siga asistiendo a los estadios y cosas por el estilo. Entonces ahí igual existe una dicotomía, porque de alguna otra forma yo creo que todo hincha del fútbol chileno quiere que se vayan las sociedades anónimas porque le han hecho un daño muy grande. O sea, tenemos casos emblemáticos como por ejemplo Deportes Concepción, que es de un equipo de región de Chile, que Deportes Concepción que llegó a la quiebra hace unos 4 o 5 años atrás y fue desafiliado del fútbol, tuvo que iniciar desde cero, desde la tercera división B, tuvo que iniciar desde cero y actualmente ellos son controlados, bueno, en parte son controlados por los socios del club porque decidieron generar una corporación que no volviera a la sociedad anónima porque finalmente el empresario fue el que hizo quebrar al club porque el empresario no era hincha del club. Entonces ahí se van armando como una especie
como de telaraña, de que van influyendo muchos factores, porque como les decía, el hincha tiene muchas ganas de sacar a la sociedad anónima. Hay movimientos muy importantes en Chile que salen a marchar, salen a protestar, muchas veces en contra de la sociedad anónima, pero ven también como desconfianza los espacios institucionales porque ven que el mismo empresario que es dueño del club es el que financia, no sé, a un diputado, es el que financia de repente la política. Entonces dicen, ¿para qué voy a ir a pelear a un espacio en el que en verdad quizás no tengo tanta cabida? Y quizás el trabajo que tengo que hacer va a ser muy de hormiga, de colocar ladrillo por ladrillo y de cimentar y de crear, de construir un espacio en el que los hinchas tengan capacidad de poder decir lo que piensan y también capacidad de decidir lo que pasa con sus clubes. No estoy diciendo que quizás los hinchas tienen que controlarlo todo, porque quizás hay aspectos que no van a tener tanta cabida o no van a tener tantos conocimientos, pero de repente igual los hinchas podrían participar en el desarrollo del plan estratégico de un club, de cómo se trabajan las inferiores de un club, de un millón de temas que a los hinchas les preocupa, porque estoy seguro que la conciencia del hincha no se acaba yendo el día domingo, el fin de semana al estadio, sino que también tiene que ver con, al menos en Chile, y yo estoy seguro que también en Latinoamérica en general, tiene que ver con un hincha comprometido con su club 24/7. Totalmente. A recordar ahí, al menos desde este espacio de Fútbol Rebelde Ecuador, siempre le hemos apostado a eso, ¿no? Recuperar un poco la esencia de los clubes. Los clubes se deben a los hinchas principalmente, antes que a empresas, que sociedades anónimas, que a los dueños de cada club, sino que simplemente responden a los hinchas, y creo que eso es fundamental. A eso le apostamos desde este espacio también, y qué bueno recalcar en ese sentido. Dog Espoli, tal vez usted. Sí, yo quisiera ver, que nos comentes un poquito sobre un tema que es muy complejo y que creo que es como que muy importante hablarlo dentro de esto, lo que habíamos hablado anterior, era la memoria y todo esto, ¿no? Y claro, me gusta a mí un poeta chileno que se llama Raúl Zurita, ¿no? Y él tiene una frase, de hecho, de un libro que se llama Canto a su amor desaparecido, en donde dice, pero mi amor ha quedado pegado al mar, a las rocas y a las montañas, ¿no? Que es como un verso como muy tenaz, ¿no? Eh, y claro, que ese relato que parte de esa frase muy conocida en Chile, que es, aquí se está torturando un hombre. Y claro, ¿no? Esas torturas que, bueno, en el proceso van cambiando de dinámicas, ¿no? Y vemos que hay otro tipo de torturas y que los gobiernos neoliberales lo están básicamente cambiando, o sea, ¿no? Y a la final terminan siendo lo mismo, ¿no? Vemos que en Colombia pasa eso, vimos que en Ecuador pasó en el 2019, en Chile también luego las protestas de octubre, que solamente fue porque era la subida de los pasajes, pero no solamente era la subida de los pasajes. Coméntame cómo se está manejando esta idea de estas nuevas torturas que se están manejando en Chile y cómo ustedes han salido de combate y se han estado organizando, ¿no? Que me parece súper importante ir recapitulando toda esta idea de la tortura y qué está pasando con los países, ¿no? O sea, las resistencias. Sí, sí, mira, la verdad que el 18 de octubre en Chile del 2019 igual marcó un punto de inflexión en el sentido de que, no sé, yo participo y creo que muchos compañeros y compañeras hemos participado en los últimos 10 años en las movilizaciones estudiantiles, movilizaciones por el agua, por los pueblos originarios, pero siempre eran movilizaciones como bien gremialistas, bien apartadas una de la otra. Y el 18 de octubre del 2019 en Chile es un punto de inflexión porque se deja de pensar en yo lucho por lo mío, yo lucho como estudiante, yo lucho como mapuche, yo lucho como mujer, sino que luchamos como pueblo chileno. La problemática ahí fue que el asedio del Estado chileno, la represión del Estado chileno cayó muy fuerte. Cayó muy fuerte y de hecho comentábamos con los compañeros las últimas semanas viendo las imágenes y también conversando con compañeros en Colombia de situaciones muy parecidas. O sea, estamos hablando de salida de militares a la calle, estamos hablando de estados de queda, estados de sitio, estábamos hablando, por ejemplo, de que en Chile los primeros días de la revuelta
porque la revuelta igual venía hace una semana gestándose, venía hace una semana estudiantes secundarios haciendo evasiones de metro, evasiones de transporte público, pero el 18 de octubre, que justo el día viernes, más encima fue un día viernes, yo me acuerdo muy claro, y que fue un punto de inflexión y que ya la gente no aguantó nada más. Y el problema fue que el día sábado, el día siguiente, teníamos ya a los militares en la calle y con un despliegue que no se veía. O sea, yo creo que muchos de nuestros papás, muchos de nuestros abuelos, sintieron mucho miedo después de eso, porque fue un despliegue que uno veía a un militar en cada esquina con su fusil en la mano. Cada día y cada noche se sabían de compañeros y compañeras torturadas, se supo de compañeros que fueron maniatados así, la mano atrás hacia un poste y lo dejaron solo. Entonces, fue sobre todo para las generaciones como de nuestros padres y nuestros abuelos, fue volver a revivir lo que fue la dictadura hace 40 años atrás. Y eso surgió mucho miedo. O sea, hubo mucho miedo de parte de la gente, pero se contrarrestó también con que existía toda una generación de estudiantes, una generación de jóvenes y también de adultos que no habían vivido la dictadura, que no vivieron la dictadura, y que un poco de decir, ok, si seguimos teniendo miedo, no nos van a seguir escuchando, porque llevamos muchos años intentando cambiar ciertas cosas. O sea, recién hace unos años atrás se logró cierto porcentaje de gratuidad en la educación después de luchar durante muchos años. O sea, de la educación superior para los universitarios, que es una de las educaciones más caras de Latinoamérica. O sea, no sé, estudiar aquí un año de medicina cuesta $12,000, por ejemplo, y más. Entonces, a lo que voy es que específicamente el inicio de la revuelta tiene esos tintes de un sector de la población con mucho miedo por ver las mismas imágenes que vivieron durante muchos años, con desaparecidos, con compañeros muertos, con compañeros torturados y de formas de torturas muy graves. Y por otro lado, un sector de la población que decía, ok, sí, entendemos su miedo, pero no vamos a dar pie atrás, ya este es un momento en el que no vamos a dar pie atrás. Y en verdad, posterior a eso, ya como que el gobierno entendió que no podía seguir con esta tónica del enemigo interno y tenía que ponerse a pensar en qué hacer en relación a que la gente seguía descontenta en las calles, porque lamentablemente si seguían matando gente, se iban a quedar sin gente en el país. O sea, nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos alrededor de 3.000 compañeros y compañeras que son presos políticos, son presos de la revuelta, con procesos sumamente irregulares, y que eso también es parte de una tortura. O sea, estar privado de libertad durante más de un año por una cosa, por algo que tú no hiciste, por ejemplo, pero que viene un policía y te lo carga, es algo sumamente violento. Y finalmente son compañeros que no han podido pasar cumpleaños con su familia, fiestas de Navidad, por ejemplo, y que dentro también sufren muchas cosas, porque las cárceles en Chile son, bueno, como en Latinoamérica en general, son paupérrimas, son muy malas. Entonces, por ejemplo, ahí también hay una forma de tortura que no existía tanto en otros procesos históricos en Chile, pero que hoy en día sí lo utilizan más que, por ejemplo, quizás la tortura directa o la muerte, que fueron casos, sin desmerecerlo obviamente, fueron casos mucho en menor medida, en relación a estas otras acciones, por ejemplo. Dale de Wami. Sí. Es muy complejo, ¿no? Todo lo que pasa y darse cuenta de que hay generaciones que no dimensionan lo que pasó, por ejemplo, en las dictaduras, ¿no? Con respecto, o sea, ahora como organizaciones, ¿qué espera pedir a los constituyentes? ¿Ustedes como organización tienen algún constituyente cerca? ¿Tienen alguna idea desde lo que fueron? Yo recuerdo que al principio, hasta finales del 2019, se organizaba gente, se organizaba en cada comuna, habían asambleas, había encuentros donde la gente iba planteando sus intereses y demás. De esos procesos ahora, ¿qué ha quedado? ¿Cómo se puede presionar a los constituyentes para que den resultados? Sí, mira, el 2019, como justo en el momento en el que se estaba ideando un poco el tema de este acuerdo por la paz que comenté al principio del programa, existían espacios, como comentas tú, que nosotros le llamábamos cabildos, y que estos cabildos funcionaban un poco como agrupar a la gente como por territorios, y que ellos fueran conversando en las principales demandas que tenía la gente en general.
Y el problema de eso es que se fue diluyendo. Y al menos hay análisis que dicen que se fue diluyendo también por este acuerdo como gestado desde arriba. Como un poco de, ok, tranquilos, como nosotros le vamos a dar la posibilidad de cambiar la constitución, pero van a ser con estas reglas. Entonces la gente dijo, ok, voy a esperar las reglas, voy a esperar el proceso, y ahí se fueron diluyendo muchos espacios. Otros se mantuvieron. De hecho, hubo mucho tiempo una coordinadora que se llamaba Coordinadora de Asambleas Territoriales, que juntaban a cabildos de un territorio, armaban una asamblea, y después los representantes de esa asamblea, por ejemplo, de una comuna, de un municipio, iban a la coordinadora de asambleas territoriales y generaban puntos en común. Ahora, nosotros en particular, como Fútbol y Resistencia, no tenemos ningún constituyente cerca, así como cercano. Quizás consideramos a algunos constituyentes como personas con los cuales se podría conversar, pero la verdad es que no hay ningún sector político, ni siquiera los progresistas o los actuales como independientes, que se hayan planteado un mecanismo en el cual, por ejemplo, la población fuera proponiendo, fiscalizando, que quizás es un poco el sentimiento que tenemos nosotros en Fútbol de Resistencia, más allá de que quizás hayan compañeros y compañeras que tengan desconfianza con el proceso y otros que les generen un poco más de esperanza y posibilidades de hacer cambios reales, que el proceso ya está. O sea, uno tiene que asumir la realidad y en ese sentido como que no puede apartarse así como yo me llevo la pelota para la casa y no quiero seguir jugando en este partido. No creo que el partido quizás no tiene las mejores condiciones, estamos jugando en la cancha de barro, estamos jugando, no sé, contra un equipo multimillonario y somos un equipo de barrio, pero sí existe esa sensación y esa necesidad de pensar que el proceso tiene que ser recíproco, o sea, tiene que ser retroalimentado. De alguna otra forma, van a tener que saber los constituyentes, preguntarle a la ciudadanía, a la población, qué es lo que quieren incluir dentro de esta constitución. Claro, hay elementos comunes, como los que planteé al principio del programa, o sea, el final al sistema de pensión actual, no sé, algún cambio, o sea, por ejemplo, el derecho a la educación en Chile no está consagrado, por ejemplo, sino que está la libre enseñanza, que ahí cada uno decide y el que tiene más puede pagar más y puede tener una mejor educación, por ejemplo. Entonces, esos elementos quizás comunes ya están sobre la mesa, pero quizás hay otros relacionados principalmente, por ejemplo, al fútbol, al deporte, al ocio, que no se han conversado. Y yo creo que de alguna otra forma, si es que no existe una iniciativa por parte de los constituyentes de decir, oye, conversemos entre todos y nosotros lo llevamos a la asamblea y al espacio constituyente y ahí deliberamos, pero que salga de la iniciativa del pueblo, es posible que el pueblo se canse y exista un proceso de revuelta 2.0. Porque finalmente eso es lo que puede terminar ocurriendo, de que la gente diga, ok, yo te elegí, confío en ti, tuve esperanza en que este proceso y me estás entregando quizás una carta magna que puede ser muy parecida, o quizás no está estipulado lo que nosotros como sociedad queremos. Y ahí no va a necesitar como que nadie llame a protestas, porque en verdad yo, al menos mi sentir, es que pueden volver a nacer espontáneamente, de forma como espontánea. Entonces, más o menos eso. De hecho, nosotros conversábamos en el espacio de Fútbol y Resistencia un poco, ok, el fútbol, la sociedad anónima, era un tema importante de poder tocar, por ejemplo, en este proceso constituyente, que los clubes tengan un rol social. O sea, como por ejemplo abrir los clubes a que no sean solamente pensados en relación al fútbol, sino como sean en otras partes del mundo que son pensados en educación, son pensados, por ejemplo, hay estadios que tienen bibliotecas adentro. ¿Cómo pensar el rol social del club deportivo, por ejemplo? Y también el tema del deporte en general, del acceso al deporte. En Chile hay deportes que es muy difícil acceder, como bueno, en casi todas partes del mundo, pero que sí son atractivos para la población. O sea, nosotros vibramos muchas veces con el tenis, por ejemplo, pero el acceso al tenis es un tema muy complejo. El tenis se juega entre personas que tienen dinero, entre personas, no sé si de la elite directamente, pero sí tienen la posibilidad de comprar los implementos y todo. El Ministerio de Deporte que existe hoy en día en Chile, para no decirlo de otra forma, es un chiste.
es un chiste porque finalmente no fomenta el deporte y sus políticas son de en torno a elige vivir sano, salga a trotar a las 6 de la mañana antes de ir a clase al colegio y después ir a trabajar y al final no hay una idea de cómo trabajar el deporte como un plan estratégico, como un inicio desde la educación de los niños, por ejemplo, y niñas, y también qué hacemos con el ocio, o sea, el ocio en general, cómo trabajamos el ocio en relación a que si yo quiero hacer deporte, no tengo momentos durante el día de ocio para poder hacerlo, por ejemplo. Y quizás esos temas que son un poco más generales, sí serían interesantes poder trabajarlo en un espacio como el proceso constituyente. Eso. Ese sería el desafío, de hecho. Vamos con un par de saludos. Augusto Recalde nos dice, importante programa, importante la información que se da y el análisis que hacen de los movimientos sociales y el fútbol. Ezequiel Alba, un gran saludo al ese que siempre nos sigue, dice saludos combativos desde Lanús, abrazo de gol a toda la banda de fútbol rebelde. Y bueno, sí, creo que hemos echado un poco los desafíos y todo lo que tiene que ser el tema de la constituyente, lo que ha sido la revuelta también y lo que llevó a esto. Más bien para ir cerrando un poco, quisiera pedirte, Tomás, ahí como se llevan unas palabras finales, un poco en base a este proceso constituyente que viene y en base también teniendo en cuenta las revueltas que se están dando que se dieron en Chile, que se dieron aquí en Ecuador mismo, que se están dando en Colombia, alguna manera de reflexión final como para ir cerrando y las palabras finales, no sin antes agradecerte por haber estado hoy con nosotros. No, muchas gracias, Andrés. Quizás como dejar algunas reflexiones planteadas en torno a que por más que se pueda ver con confianza o desconfianza el proceso constituyente, creo que es relevante que tanto nosotros como organizaciones futboleras, como las organizaciones sociales y populares en general, sepan que en realidad el proceso constituyente es algo, pero en la calle, la organización de base es la que nunca se debe dejar de lado. Creo que delegar el poder completamente a que solamente unas personas lo puedan ejercer siempre es algo complejo. Y desde Fútbol y Resistencia siempre nos hemos planteado esa necesidad de estar donde hay que estar. Y en realidad nosotros estamos junto a la gente, junto a nuestro pueblo. Y también plantearle la necesidad de que las organizaciones futboleras, ya sea con un rol como el que tenemos nosotros, de educadores populares, de coordinación de otros espacios futboleros, pero también las organizaciones de hinchas, por ejemplo, las organizaciones en general relacionadas al fútbol, se metan en los temas que ocurren en sus países, no crean solamente que el fútbol termina englobando todo, y como nosotros lo vemos, y también como lo reflejó un lienzo que hubo en la revuelta, pasamos mucho tiempo peleando entre nosotros. Perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros. Ese fue un lienzo muy hermoso que salió en la revuelta del 18 de octubre en Chile, y se refiere a que en verdad muchas veces peleamos con nuestro equipo. Aquí en Chile había situaciones sumamente complejas entre las barras de los equipos más ganadores, más grandes se podría decir. Y en verdad la revuelta nos dio un cachetazo en la cara y nos dijo, perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros, el enemigo de otro. Y yo creo que eso es para nosotros lo importante de poder resaltar, y no solamente como un tema chileno, sino también latinoamericano. Nosotros, cuando ocurrió los sucesos de revuelta, nosotros lo consideramos una revuelta en Ecuador, el 2019, también fue una chispa para nosotros en Chile. O sea, nosotros vimos esos momentos y dijimos, o sea, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Tenemos las peores condiciones que Ecuador de vida, y seguimos aquí mirando cómo nos cachetearan en la cara. Entonces también yo quizás hace un llamado a que las organizaciones futboleras tengan participación en donde tenga que ser, en las organizaciones de barrio, en las organizaciones populares, en los diarios que difunden noticias de la población, cosas sociales, que se metan, participen, se organicen, y que también tengamos un grito al unísono de las organizaciones futboleras en Latinoamérica contra el imperialismo, el capitalismo y todo eso. Así que eso, yo más que nada agradecer también al espacio por la conversación. Cuando gusten, estamos abiertos como Fútbol y Resistencia a seguir siendo invitados aquí al programa, a conversar los temas que ustedes necesiten conversar. Y eso, muchas gracias a ustedes, muchas gracias compañeros en Argentina y a donde nos estén escuchando.
Tomás, muchísimas gracias y no dudes, Fútbol Rebelde Ecuador es su casa también, así que esperemos contar con ustedes nuevamente en una próxima oportunidad para que más o menos nos vayan contando cómo va dándose este proceso e ir comentando un poco. Y nuevamente muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y ya saben, Fútbol Rebelde Ecuador es su casa, así que bienvenido siempre. Muchas gracias, André. Muchas gracias, compañeros. Chévere, Tomás. Y solamente lo que les puedo decir es organícese, ¿no? Si bien tienen una nueva constitución y están en la lucha, pero yo creo que la organización está ahí, ¿no? Ningún político nos va a sacar de la, nos va a sacar de la pobreza, ¿no? Y hay que legitimar bastante la lucha social. Ya pasamos acá con Correa nosotros, pero bueno. Un abrazo, brother, y resistencia en Chile, resistencia en América Latina. Exactamente. Y bueno, ahí para ir cerrando, para pasar al corte musical, Guarmi, dele ahí con todo, para cerrar este primer bloque. Ahí, bajo pedido de Tomás, les dejamos una versioncita de una canción de Violeta. Lamentablemente no pudimos la que Tomás nos pasó, pero ahí estuvimos buscando ahí, gracias a Control Master. Nos pasó esta que es una del barrio Yungay, que hace la gente ahí unida, organizada, y que es un ejemplo de lo que estamos esperando para Chile y para toda Latinoamérica. Un abrazo ahí, Tomás, muchas gracias por venir y abrazo para toda la gente de Chile. Suerte la Control Master. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. De vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relujan carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se visten cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo cantan desde María y algo de miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su maraña. Miren cómo sonríen los diputados cuando muestran fotos de los torturados. Cuando la gente abrió los ojos, Carabineros se encargó de mutilarlos. Las calles hoy tiñen de rojo en la sangre del pueblo asesinado, con un tinte de rebeldía y enojo. No son 30 pesos, son más de 30 años cansados de abusos y represión. Queremos salud y educación, igualdad de género y mejor pensión, libertad al mapuche, buena jubilación, nueva constitución, única solución. Barrio Yungay presente, desvirtúan la lucha en la tele, muestran saqueo mientras personas mueren, torturados, violados, desaparecidos, y eso no les duele. Intentando abortar, tantas mujeres mueren. Cuando un gay quiere adoptar no puede, mientras educación sexual nadie tiene. Mira cómo se ríen de nuestra gente. Para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan. Miren cómo se olvidan que son mortales.
cantar. Y después triste. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbra carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Y bueno, ahí estábamos hablando un poco con Tomás también sobre lo que nos da el proceso constituyente, que es bastante interesante. Ahí justamente de un comentario del fantasma de la altura, que nos dice que el pueblo chileno nunca deje de luchar. Como país hermano los saludamos y esperamos que cosas buenas pasen con esta revuelta. Gracias por estar ahí. Pero bueno, hablamos, ya nos extendimos un poquito en ese tema. Ahora vamos, como diría el Dog Espoli, lo que lo tiene feliz a la gente. En la primera fecha, la victoria. Cuéntenos las incidencias. Dog Espoli, igual el Control Master ahí, que nos cuente cómo se vivió esta primera fecha en la segunda categoría. Bueno, con bastante expectativa, la verdad, el inicio de la segunda categoría. y ya, como ya saben, el resultado contundente del Espoli al Quito por 3-1. Y de ahí los resultados que como que se venían esperando de los otros equipos, ¿no? Bueno, el Quito perdió con el Espoli, el Rayo le ganó 4-2 a la Universidad de San Francisco, el Meridiano le ganó 1-0 al Hit en el grupo A, ¿no? Entonces ahí el Rayo está como que primero, el Espoli segundo y el Meridiano tercero, ¿no? Y en el grupo B, el equipo más fuerte creo que es el Lampetra, porque creo que tiene mucha inversión, ¿no? De hecho, se fueron a hacer hasta a entrenar en la playa, entonces como que tienen bastante inversión en la Petra, que le ganó 4-1 al Sandino, el de Encarnado también le ganó 4-1 al Iturralde y el Juventud 2-1 al Ausias. Entonces ya como que se está dando ahí formando los grupos, ¿no? Como los equipos como que fuertes. Pero ahí sí la sorpresa va a ser el Deportivo Quito, ¿no? ¿Qué va a suceder? Porque sí está como que muy limitado, así. Tampoco es que el Espoli fue una tromba, ¿no? También tuvo sus problemas, no jugó un año entero. Entonces, y son jugadores que entrenaron por vía Zoom. Y hace como 2 meses, y hace 2 meses como que se le encontró el equipo, entonces tampoco es que es un equipo así como que fuertazo. Hizo lo que tenía que hacer, o sea, los goles, o sea, ¿no? Y lo demás es como que a tranquilizarse, ¿no? De ahí el Deportivo Quito sí me sorprendió que sí está como muy limitado, así. No sé qué dice Don Mateo. O ya se le fue el internet al Don Mateo. ¿Cómo dice? Yo estoy escuchando asombrado sus comentarios. ¿Cómo le O sea, vio yo sí al Quito? Dice yo sí le veo como limitado al Deportivo Quito. Porque el Espoli tampoco es que fue la gran maravilla, ¿no? O sea, hizo lo que tenía que hacer. Y ya. Porque si no había el penal, claro, el penal el primer tiempo, capaz que los resultados, o si hacía el gol el Quito, capaz que el resultado se iba a favorar al Quito, porque yo creo que el penal decidió todo así. Con ayuda de la ley me dice que ganó el Espoli, Don Espoli. No, ¿qué pasa? Asertivo los jugadores del Espoli, sí. Oye, ¿y quién está atrás de la Lampetra? Porque eso también vi que están ahí, que se han ido a la playa a hacer la pretemporada. ¿Quién está financiando la Lampetra? No sé, la verdad, no. O sea, un equipo nuevo que está teniendo como bastante dinero, ¿no? Pero ya sabemos que también el Lampetra tiene sus problemillos muy graves, ¿no? Que es dueño de una institución educativa, que tuvo esos problemas graves de acoso, tortura, violación a niños y niñas, ¿no? Recuerden el caso de esa aula y que se hizo la comisión Ampetra, y de ahí también tiene
estas escuelas técnicas de conducción y otras cosas, ¿no? Entonces, no sé, pues no sé de dónde saldrá esa inversión, pero están metidos en la educación, están metidos en algunos eh, negocios y ahora están metidos en fútbol, ¿no? No, Porque de bueno, hecho igual declarar, señor Espoli, que igual en la campaña del 2019 en Cayambe el Espoli empezó ganándole al Quito y con 18 puntos menos el Deportivo Quito supo templarse y bueno, como las declaraciones que el mismo Saritama dio, ¿no? Mucha de esa gente es nueva, el Espoli tiene siempre la posibilidad de conseguir jugadores experimentados y tal, ¿no? Mientras que el Quito siempre cada campaña es súper difícil establecer un equipo y bueno, el anterior año se estableció uno de hecho, pero por cosas ahí, intereses o preferencias también del técnico Espinel, casi que todo el equipo del anterior año del Quito se fue a otro, ¿no? Me parece que se llama Meridiano, o no sé si es al Hit, pero casi que todo el equipo está por allá. Entonces, esa falta de experiencia creo que cobró factura en el partido de debut de la temporada que se vivió ayer. sí, no, es ese cambio de equipo que es total, no, yo no sé por qué Spinell cambió todito el equipo, o sea, la mayoría de equipo cambió, y como que faltando pocos meses para el debut, entonces sí es como que complicado, pero y a mí me preocupa porque es ¿son cuántos partidos son? 10 partidos creo que son. ¿Qué se juegan? ¿Partidos de ida y vuelta? Claro, ida y vuelta, sí. Ida y vuelta, sí. ¿Y qué ganó No, Doug pues, Espoli ahora con la victoria de la institución ahí? hay unas deudas que tienen que comenzar a pagar ya. Quizás no sea como el señor Román nomás, porque el señor Román apuesta y hasta ahorita no Pero paga, sí. sí, se ve que no tiene memoria. Si le pagué ahí mismo, afuera, in Sí, no, situ. ¿cómo va a pagarme? No sea bandido. Tiene que pagar bien, y lo que usted apuesta, no a pagar otras cosas. Oiga, control master, pero ahí surgió el rumor de que Doug Espoli llegó ahí escoltado de la fuerza policial al partido de ayer, ahí, un Corsa. Claro, llegó en el celular de la policía. Como No, los antimotines. no mienta, vea, no mienta, sí. Me fui donde ustedes, me fui abandonando a la hinchada del Espoli, me fui donde ustedes, vea, para estar con los panas ahí. Pero bueno, ahí estuvimos. Y Pero bueno, bien, ¿no? El Quito, el Espoli, se los extraña en la Serie A. se generó expectativa porque hubo gente que se quedó hasta después de que se terminó el partido, la gente seguía alrededor del estadio, ¿sí? El Espoli prefiere ser el mejor de segunda a el peor de la B. Entonces, por eso. Tranquilo, ya subimos, ya, tranquilo, ya. Mentalizado a subir a la Serie B. Oiga, y después del partido los jugadores hicieron declaraciones en apoyo al ESMAD o algo por el estilo. ¿Cuál los del Quito? No sé qué pasará. No sé, no. Especifique, señor Guarmilla, especifique. No, los del Quito yo me imaginaba que más bien expresaban su apoyo al paro de los transportistas de la semana anterior. Claro. Pero bueno, ¿y qué más ha sucedido en el campeonato aparte de que hoy vieron que Liga ya renunció a la Copa Libertadores? Ojalá renuncie, repito. A usted se le fue el internet porque hoy jugó Liga y no ha dicho ni una palabra de eso. ¿A quién? ¿Al Baila? El señor Baila también se acercó ayer a ver el partido también en el estadio, llegó un rato cuando estábamos dando la cátedra de fútbol. En el Olímpico Atahualpa fue. Desde el Trucutú con el wifi del Trucutú estaba conectado. Vale, serio. Ahí estábamos ahí con los panas ahí, también viendo el fútbol ahí. Oye, pero ya que no dejaron ya estaban medio informados de verde ahí. Es que tuvimos un uniforme verde, pues, o sea, tuvimos un uniforme verde, así que
Una alterna tuvimos verde, así. Entonces hay que ponerse todas las camisetas. Claro. Y bueno, ya que no dejaron entrar al estadio, entonces tocó por ahí conectarnos a un wifi por ahí para ver el para poder partido. ver, para poder ver los partidos. Es la clave, dice Doc. Puta, ahí nuestro campeonato. ¿Y usted, don Wermi, qué opina de Repeto? Ya es insostenible lo de Repeto ya. Ya o no sea, juega nada. Y ya los jugadores incluso parece que mismo no le se dejan nomás superar por los rivales. hoy se les Parece escapó los Libertadores, pero al último ya empató el Flamengo. Sí, y soltando marcas y con falta de interés. Pero es que los cambios que hizo Repeto se demoran, vea. Yo no Los sé primeros cómo. son perfecto, pero los otros se demoraron de más. Mal Repeto, así, no. Pero ya dijo ya el Paz que Repeto es como Bausa, dijo. Claro, Ese intentó poner nada. que no Así hay, dijo. que no hay, ¿cómo es? Que no hay plata para pagar la rescisión de contrato, así que hay que acabar la temporada. Ah, pero compararle con Bausa, chuta. Sí. O sea, yo sí recuerdo que Bausa sí le hacía jugar bien, o sea, no le daban los resultados, pero como que intentaba jugar. Y a Bausa claro, y a Bausa le criticaron porque Manso vino lesionado, esa era la crítica que le hacían, porque le trajo un jugador que estaba lesionado, o sea, y vino lesionado, o sea, vino acá a recuperarse básicamente de la lesión. Y Bausa decía clarito, esperen que se recupere. Y claro, y la gente como que no aguantaba. Pero repito, trae jugadores y que son malos, así. Ese gol que le tiene amarilla y que no le pega bien, ¿no? Y es un jugador que gana $25,000, creo que gana amarilla. Creo. Y para lo que ganaba, ¿cuánto ganaría? $7,000 Manso, 7, 8,000. 8,000, claro, por la época mismo, 8,000. Claro, o sea, entonces no creo que haya como que comparación, ¿no? Entre un jugador o Caprov, que no está ni lesionado nada y le trajo y no juega, ¿sabes? Sí, la liga necesita un cambio institucional bastante fuerte. O sea, es un cambio desde la cabeza mismo, porque creo que Esteban Paz ya no da mismo ahí ya. Es que no, Paz está, pero de fracaso en fracaso Esteban Paz, pero bueno, ¿quién manda ahí es del Papa Oso, como le dicen al negro Paz? Así. El ídolo del doctor Maila. El ídolo del doctor Maila. Mismo iba a decir. El ídolo del doctor Maila. Claro, el ídolo del doctor Maila, sí. Si hubiera sido por el doctor Maila, que ese hubiera sido su abuelito en el sueño. Y bueno, ya la prensa está ya poniendo nombres de técnicos, ¿no? Entonces eso ya quiere decir algo así. Ya cuando la prensa comienza a ponerte nombres, ya te comienza a dar inseguridad en el equipo, así. Y de hecho la prensa afín a los Paz, ¿no? O sea, la prensa afín a la dirigencia de Liga, o sea, casos de la red, casos de periodistas identificados con Liga y con la dirigencia que ya están también, ya solicitaron o sea, repito, ya es insostenible ahorita ya. Es que perder 2 finales como las que ha perdido y Claro. dejarte fuera de Libertadores, fuera del campeonato, es perder plata. Es perder plata. Y un equipo que vale $14 millones que se quede sin nada. Es como que ya no, pues no justifica, ¿no? Y claro, sabes, jugadores que ganan $20, $25,000. El mismo Repeto que creo que gana más de $50,000. Claro, y por eso mismo no tienen plata. Claro, ¿no? Y por eso mismo, sorpresivamente, el Musurruna está peleando la etapa con Barcelona, Emelec. Y ahí surgió un caso en específico, un caso especial que al Musurruna no le van a dejar jugar no sé si es del horario, pero va a jugar en Echaleche o en el Bellavista, no estoy muy claro en eso, pero juega con Emelec, que está también peleando la etapa, pero la liga mandó un comunicado de que no se podía jugar. No, sí van a jugar en Echaleche. No, ya lo dijeron, ¿no? Ya hay un jugador del MLE que dijo, o sea, un equipo tiene que jugar en todos los estadios. No sé cuál fue. No me acuerdo, se me va ahorita el nombre del jugador del MLE, un argentino, sí. Lo dijo, o sea, un equipo tiene que jugar en todos los estadios que están en el país, ¿no? Entonces,
Exactamente, o sea, para que no se construya un campeón, diga usted, Doc Espel. Y el que sabemos, y el que sabemos. Sí, ¿no? Ya se suspendió el clásico, ¿no es cierto? Y no suspenden con el Aucas. ¿Sabes las cosas raras que suceden en el fútbol ecuatoriano, si no? 7 y el Aucas ahí, justo cuando fue el inicio de la debacle. Ahora parece que Aucas está remontando, parece, veamos, porque igual tampoco el Aucas que está bien, estaba en puestos de descenso, así que esperemos que se recupere. Y viene la para también, esperemos que se recupere, pero justo en ese partido de los 7 jugadores no se tenía que jugar, ahí empezó la debacle y casi un mes que el Aucas no pudo ni ganar nada. Y ahorita, por ejemplo, en Sudamericana ganamos hace unos minutos, pero ya de qué sirve si ya estamos eliminados, así que mayor cosa no se puede hacer. Exactamente. Pasemos rapidito al fútbol femenino. Al fútbol femenino Liga de Campeones femenina, Champions League de campeón el Barcelona. Claro, ¿no? Que llega a ser el primer campeón de la Champions, ¿no? Le ganó 3-0 al Chelsea. 4-0. 4-0 fue. Acá 4-0 fue, ¿no? Es ver ver al mismo Barça, ¿no? Han visto cómo juega mucho todo, que es excelente. Sí, no, muy buen equipo, la verdad. Muy buen juega equipo. El Barça masculino, de hecho. Más toque, más táctica. Claro. No, y estuvo buen partido, ¿no? Yo me sorprendió del buen fútbol tanto del Barcelona, porque el Chelsea es como que se sintió sorprendido de buen toque, ¿no? No, sí me gustó bastante el fútbol del Barcelona femenino. Sí. Ese tiki-taka de madre. Y qué bueno que se están dando estos espacios como la Champions League, como ya lo hemos dicho, lo hemos defendido en este espacio. El fútbol femenino, como es así la Rosa, quien le mandamos un saludo, que no nos está escuchando. No es ni fútbol masculino ni fútbol femenino, sino es fútbol simplemente. Y qué bueno que haya en estos espacios, que haya torneos así. Se está dando esta práctica, ¿no? O sea, que a la par tengan la misma importancia tanto el club el club femenino, tengan la misma importancia. Y sí, o sea, estuvimos pegados, vimos esa competencia, ese nivel de juego, entonces es importante. Así que campeón Barcelona, tenemos aquí una Superliga femenina, también ya inició, ya se dieron los primeros partidos este fin de semana, así que va con todo también el torneo femenino, que es bueno que haya este tipo de torneos entrando, ¿no? Y otra de las cosas que ya les comenzaron a hacer el proceso de vacunas a las jugadoras y a todo el cuerpo técnico del campeonato femenino, entonces me parece que también muy importante, ¿no? Sí, para que el fútbol femenino se desarrolle bien, o sea, es la importancia, ¿no? Que se vaya desarrollando, que tenga todas las facilidades para que se pueda generar un buen campeonato, ¿no? No tenga interrupciones, no tenga paras, y esté a la par también con el fútbol masculino, ¿no? Claro, que esté a la par, y la misma importancia, los mismos incluso presupuestos, eso es parte de también, ¿no? Sí, ajá. Exactamente. Eso en fútbol femenino. No sé, tal vez en fútbol internacional un poco, la realización de los clubes en los torneos internacionales, torneos con Conmebol, y la vacunación, que lo dijeron, es importante también hablar rapidito en eso. Empezó la vacunación, no sé qué opinan ahí ustedes, doctores, ¿consideran es necesario? Bueno, finalmente la donación de las vacunas no viene ni del gobierno, nada, es parte de la Conmebol, pero es positivo que se vacunen a los jugadores y a la gente del fútbol con las vacunas que tengan. Yo de la vacunación primero me estaba preguntando si al Doc Espoli ya mismo le toca ahí entrar al cronograma, ya. Ya me vacuné, ya, don. Ya. Ya solo me falta la segunda dosis nomás, ya. Ni así no quisieron dejar entrar al estadio. Sí, yo dije, me vacuné. Y ni así no me dejaron entrar al estadio. Me pusieron con toda la cuadrilla, dice lo que es. Claro. No, porque docente, pues, señor. Estamos en primera línea, señor Mateo. Amigos de Diego Kendo, ponen usted, lo que es policía, hace loco. Estamos en primera línea, los docentes, estamos vacunados. Claro.
No, o sea, Pero yo bueno, Ya creo sabes. que a la final, si hacen, ya, hace el gasto con Mebol y demás, ¿qué más? O sea, a esa mafia se le va a poder reprochar algo. No sé, toca verle el lado positivo, como dice lo que es Poliza. Primero, qué bueno que se estén vacunando a los jugadores, después que se vacunen los jugadores. Y si nos van a seguir manteniendo encerrados, por lo menos así, para que se mantengan jugando, sería bueno. Pero bueno, Ahora, ese es otro tema ya cuando se habla de la televisión pública y el acceso al fútbol, ¿no? claro, ahora veamos qué va a pasar con los otros jugadores, los que no están, por ejemplo, los jugadores del fútbol barrial, ¿no? Que creo que son súper importantes también dentro de la dinámica de los barrios, porque el fútbol barrial genera economía popular. Y ellos también deberían estar en ese proceso de vacunación, los jugadores de fútbol barrial y los jugadores de la segunda categoría. ¿De qué va a pasar con ellos? Con los jugadores de, de- que están peleando en la Copa Pichincha también, que van a subir a la segunda categoría. También son jugadores eh, deben ser parte de ese proceso de vacunación, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces aquí se va a vacunar solamente a jugadores de la primera categoría, de la Serie A. Y los invisibilizados, los otros, los que no están en ese famoso fútbol negocio, ¿no? Entonces me parece que es importante también eh, cuestionar y que se dirija también a los jugadores del fútbol barrial, porque ahora ya se puede jugar el fútbol barrial, ya se permitió, pero también van a estar en ese proceso eh, de poder contagiarse, ¿no? O sea, es deporte de contacto, y es verdad, o sea, hay la práctica del fútbol, el mismo torneo de segunda categoría, son más de, ¿cuántos son? 100 equipos, ¿no? A nivel provincial, tienen que realizar viajes, es deporte de contacto, entonces, con más razón, deberían también vacunarles, ya que están en esto, pero claro, aquí se maneja un poco el tema de la Conmebol, un poco más corporativista, un poco más lógica privada. Y sí, se deja de lado a sectores del fútbol también que son invisibilizados, ¿no? Como el tema del fútbol barrial, lo mismo lo dijo Leslie, el mismo fútbol de segunda categoría, el mismo fútbol femenino, entonces se deja invisibilizado esto, ¿no? Una lógica un poco más privada. Pero bueno, hablando un poco ya y para ir cerrando nuestro espacio de coyuntura, ya que estamos hablando justamente de las vacunas y de los acuerdos, Doug Espoli, los acuerdos y pactos políticos con el banquero. chut. Bueno, la política ecuatoriana es así, ¿no? Ya, ya se sacaron las máscaras y cada uno está negociando, ¿no? Correa negociando con los social cristianos y los lazos, o sea, entre comillas, esa izquierda conservadora de Correa con la derecha más radical del Ecuador, ¿no? Negociando, me parece eh, que tenían ahí, ¿no? Como ese pacto escondido, que nosotros siempre hemos sabido, que el social cristianismo siempre estuvo metido en el gobierno. Y de hecho, Alexis Mera, que era el abogado de los social cristianos, siempre estuvo metido con Correa, entonces era la mano derecha más que todo, ¿no? Y hacía decisiones políticas, eh, y que ahorita está prófugo de la justicia. Y Correa, bueno, se sacó la máscara y comenzó a negociar con Nebot, ¿no? Y lo que no sé si debería sorprender, pero sí debería preocupar bastante, es este pacto que hace Pachacuti, el movimiento indígena, con el banquero Lazo, ¿no? Y aquí yo creo que Lazo hace una jugada como que entre comillas perfecta, porque cuando haya movilizaciones, ¿qué va a pasar con el movimiento indígena? ¿Se va a aliar al pueblo o se va a quedar con el gobierno? Entonces, Lazo hace una jugada como que muy perfecta y traiciona bastante Pachacuti a los movimientos, ¿no? A las organizaciones sociales. Yo sí creo que es una de las cosas importantes. La izquierda jamás puede negociar con la derecha, o sea, jamás. Me parece muy fuerte y muy preocupante que Correa se haya planteado como esta izquierda, ¿no? Que ahora ya sabemos que jamás fue izquierda y negocia con la derecha, pero también Pachacuti negocia con la derecha, ¿no? O sea, y entonces los movimientos sociales nos quedamos como, creo que preocupados, ¿no? Porque va a haber movilizaciones, va a haber y tiene que haber movilizaciones. ¿Y qué va a pasar con el movimiento indígena, ¿no? Las bases, que es preocupante, ¿no?
Total, total. Y más que nada, teniendo en cuenta que el lunes ya asume Lazo, ya es un gobierno de derecha neto, o sea, ya de frente, digamos así, ya no tanto discutivo como antes, sino ya es un gobierno de derecha de frente. ¿Y cuál es el papel de los movimientos sociales aquí, no? O sea, cómo, qué se nos viene en estos 4 años, cuál va a ser la respuesta el mismo día, cuál va a ser la respuesta de los movimientos sociales, porque tenemos en cuenta lo que viene, ¿no? O sea, ya se ha ido perfilando un poco en base a estos acuerdos, pero también a nombramientos, a gente vinculada con la banca, gente vinculada con el empresariado, como ministros, y las mismas leyes que deja Moreno, ¿no? O sea, el uso progresivo de la fuerza, cuestiones sociales que están, ¿no? Entre otras, gente desempleada, gente que no se habla de la reactivación económica, pero hay gente que ha crecido la pobreza también, entonces hay este contexto y ver cómo los movimientos sociales van a estar ahí listos y preparados para esto que va a pasar el lunes. No sé, ahí, Doguarmi, ¿usted qué opina al respecto? ¿No? ¿Cómo, cuál debe ser el papel? Y porque se viene de frente ya un gobierno de derecha. Bueno, esperemos que con esto que dice que efectivamente se viene un gobierno de derecha, también lamentablemente eso puede dar lugar a que las organizaciones, y digo lamentablemente porque implican el recrudecimiento de la injusticia, el recrudecimiento de la desigualdad, el recrudecimiento de la represión, pero en esos mismos contextos se ha podido ver en otras ocasiones que las organizaciones, que los colectivos, que los movimientos de resistencia toman un poco más de fuerza, toman un poco más de importancia, y creo que es ahí donde debemos aprovechar y enfocar nuestro trabajo, más bien tener súper claro que el gobierno es de derecha, que la asamblea no representa a nadie del pueblo, y a partir de eso nosotros afianzar las redes, afianzar la organización, empezar a trabajar más con la gente, trascender aquí, por ejemplo, de las radios y llevarlo, no sé, a los proyectos que estamos intentando, ¿no? Creo que ese es el camino que debemos llevar frente a la lamentable situación que tenemos ahora en la política, no solo ecuatoriana, sino a nivel general en Argentina, en Latinoamérica y demás. En efecto, sí, o sea, porque se viene, ¿no? Puede darse también una situación como la de Colombia, como ya tuvimos aquí en 2 programas anteriores, una represión, una escalada de represión bastante brutal por demandas sociales justas, entonces sí hay que estar preparados, que no nos coja desprevenidos tampoco, y más bien el camino es dar una respuesta contundente, o sea, asume, pero ver que los movimientos están ahí consolidados, y más que nada es eso, los movimientos, las personas ahí movilizadas, porque ya vemos que en cuanto a la negociación política, hasta la izquierda pacta con la derecha en el legislativo, así que no es que podemos fiarnos así, ¿no? O los que se decían de izquierda, por ejemplo, también ya negocian y hablan directamente sus acuerdos con el socialcristianismo, por ejemplo. Entonces. y Correa ya le dice traidor a Lazo, ¿no? Es que claro, o sea, la verdad que el correísmo sí es como que ese discurso que se robó de la izquierda, ¿no? Creando cuando el progresismo es otra derecha, o sea, es una derecha camuflada, ¿no? O sea, yo creo que ya en América Latina se ha visto que el progresismo es la otra derecha, ¿no? O sea, no hay. Y otro proceso de neoliberalización, o sea, yo creo que el proceso que tuvo Correa fue muy popular en el discurso, ¿no? Pero a la final las políticas fueron como que tal, ¿no? Y ahora el negociar con Evodio creo que ya llega a ser lo tenaz, ¿no? Y decirle traidor a Lazo. y lo preocupante es que lo que deja el correísmo es una sociedad muy polarizada. Hay mucha polarización, todavía hay gente que no se cuestiona, no cuestiona el gobierno de Correa. Hay mucha gente que ha cuestionado y se ha salido, ha comprendido bien las cosas, pero hay otra cosa, hay mucho, creo que hay un porcentaje muy alto todavía que ahora está defendiendo a Nebot por defender a Correa, ¿no? Entonces, esa polarización que deja en la población, en la gente, y eso es preocupante porque cuando exista un levantamiento, ¿qué va a suceder entre esta polarización, ¿no? Yo creo que sí hay que preocuparse bastante de lo que deja
deja muy fragmentado el correísmo a los movimientos sociales. Yo creo que si bien el correísmo nos ayudó bastante a los movimientos sociales, ¿en qué? En saber cuáles son las cabezas que se vendieron por poder. Hay muchas cabezas que se vendieron por poder, pero ahora esas mismas cabezas quieren retornar, pero ¿cómo retornan, no? Y ahí sí ya toca armarse y planificar bien. Yo creo que los movimientos sociales ya tenemos que armarnos, ¿no? Y salir a las calles, que es lo importante, salir ordenadamente, preparados, estudiar la realidad, porque yo creo que una de las cosas que dejan las crisis sociales son las nuevas formas de teorizar la sociedad. Y esta es la oportunidad de teorizar al Ecuador, ¿no? Darles nuevas formas, nuevas prácticas de movilización. Y el barrismo social es una de ellas. Y las radios comunitarias, las radios alternativas son otras. Eh, los feminismos que están naciendo me parece también muy importante también dentro de las luchas sociales. Y no sé si también vengan las luchas ambientalistas con el discurso de Yaco, ¿no? Que se dedica, entre comillas, a defender solito el agua, pero es un discurso que creo que es muy importante también los discursos, retornar con el discurso ambientalista, porque el Lazo va a venir con todo a, a querer meterse con la minería, y entonces hay que defenderlos, hay que defender a los territorios, ¿no? Y las luchas locales, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante pensar en las luchas globales, pero también en las luchas locales, ¿no? En estas luchas de barrios, en las luchas de los estadios, en las luchas por defender nuestros territorios, las comunidades. Entonces yo creo que hay que pensar también en nuestras nuevas luchas, ¿no? Y justamente ahí retomando un poco lo que decía Tomás en la entrevista, que fue interesante, que debe partir incluso desde colectivos futboleros, el tener conciencia un poco, el plantear procesos, plantear alternativas, el reflejar la realidad también. Entonces creo que también es un desafío, como digo, ¿no? El 24 de mayo asume Lazo y claro, se viene también un golpe fuerte, un gobierno de derecha netamente identificado, que vendrá con todo este tema de privatizaciones, con toda regresión de derechos. Entonces más bien que ahí como colectivos, organizaciones, movimientos sociales estemos prestos, más que nada para la resistencia, pero también para ir articulando cosas, o sea, que no nos cojan inmóviles sin respuesta a nada, ¿no? Que nos cojan Claro, de frente. y sacar Exactamente. a esta gente nefasta y corrupta, ¿no? Y que terminamos con este defensor de los derechos humanos que fue un sinvergüenza golpeador de mujeres, ¿no? Y que está ahí ahorita siendo detenido por violencia sexual, ¿no? Que veamos que también las investigaciones, y claro, se termina un gobierno corrupto, un gobierno violento, un gobierno que desestructuró a un Estado y legitimó la corrupción, ¿no? Que me parece que no hay que olvidar y exigir que se sentencie a esta gente basura, ¿no? Que ha llegado al gobierno ecuatoriano, ¿no? Claro, claro, y que más allá de los líos judiciales que tenga Carrión, el defensor del pueblo, que no se desvirtúe aquel informe que recoge los testimonios, que recoge la violencia estatal que hubo en la represión de octubre, que finalmente haya justicia de alguna otra manera, que no se desvirtúe, que si bien él era la cabeza de la institución, pero no se desvirtúe el trabajo que se hizo, porque es un tema de violación de derechos humanos que tiene que ser reparado. Entonces, que eso no quede de lado tampoco. Sería el mensaje. No, y eso tiene que ser clave, porque yo he estado viendo en los medios de comunicación que quieren desvirtuar todo lo que sucedió en octubre con esta, ¿cómo se puede llamar? Pues que no hay como decir palabras fuertes pero Escándalo, escándalo, dígalo. no, es que un escándalo es muy poco para este ridículo, ¿no? Violento, Uh-huh. para la estupidez que hizo Carrión, ¿no? Y los medios de comunicación han querido estar desvirtuando de la investigación que se estaba llevando a cabo, ¿no? Que no se desvirtúe, hay que exigir a los derechos humanos, sí, que se siga investigando, que se busque los culpables de lo que sucedió en octubre del 2019, las violaciones a derechos humanos, las torturas, las muertes que sucedieron en esa época, ¿no? Porque no hay que olvidar que hay mucha gente que murió por defender un territorio y que fue torturada por la policía, que la policía violentó derechos humanos, violentó, agredió
a hombres, mujeres, niños, ancianos y que están ahí, ¿no? Jamás se puede desvirtuar eso, ¿no? Y tenemos que exigir al Estado. Y aparte de eso, que los derechos humanos ha sido una... que se ha demorado bastante en la investigación, ¿no? Se ha demorado mucho y que creo que tiene como 11 millones de dólares anuales que tiene la Defensoría del Pueblo. Entonces, es importante exigir así. Exactamente, exigir y que no se desvirtúe eso, porque es una recolección de testimonios dolorosos de lo que pasó en octubre, y más que nada mantener también la memoria, ¿no? Y la memoria de los caídos también en las jornadas de protesta. Eso en cuanto a coyuntura, y ya para cerrar ahí, como ha sido un bonito programa, ha sido un programa bastante bueno. Warmi, sus palabras finales. Bueno, y eso, la verdad ha sido un muy buen programa. La aportación, lo que nos compartió Tomás estuvo verdaderamente valioso. Qué bueno poder informarse por este medio de la segunda categoría y lo emocionante que son. Ojalá se pueda mantener la presión sobre el Pérez Repeto y que salga de la liga y demás. Ojalá la próxima semana podamos tener así un buen programa, un buen invitado, una buena invitada. Ya veremos qué ofrece el destino. Y sería hasta la próxima semana, Docs. Siempre es un gusto. Doc Espoli, sus palabras finales. Bueno, un saludo para toda la gente que se quedó con nosotros hasta esta hora. Un abrazo, ¿no? Y que siempre esté la lucha ahí. Y algo que es importante que nos está dejando esto es que vemos que las luchas son heterogéneas, ¿no? Cada uno tiene sus contextos y es importante entender sus realidades, ¿no? Pero las luchas son iguales, las luchas están en las calles, la organización tiene que ser la misma, ¿no? Solidaridad con todos los pueblos en lucha, solidaridad con Palestina, solidaridad con Colombia, con Chile y con el mundo, ¿no? Con los pueblos en lucha, ¿sí? Fútbol y resistencia. Que así sea. Eso, Doc. A la gente que estuvo conectada, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por como cada miércoles acompañarnos. Fue un bonito programa. Un saludo para las hinchadas antifascistas que siempre nos dan el aguante, la Red Internacional de Fútbol Rebelde y Popular, a Fútbol de Resistencia también que estuvo conectado el día de hoy. No se olviden, estamos 11 de la noche el domingo, 11 de la noche en Argentina, 9 de la noche en Ecuador, por la conquista del pan. El lunes, 2 de la tarde en Chile, 1 de la tarde aquí en Ecuador por Editorial Mestiza. Y Ecuador Today, La Voz del Migrante, por hacernos el aguante. Y nos vemos la próxima semana en Fútbol Rebelde. Nos vemos. Nos vemos. Y el Aucas ganó, vea. 3-0. Ya eliminó. Hemos llegado al fin del tiempo de juego. Les esperamos la próxima semana en Fútbol Rebelde Ecuador. Me dejas así. Programa deportivo para la difusión y reflexión contestataria. Apóyanos en nuestras redes sociales. Nos vemos para un próximo partido rebelde.